¿Mi esposa me traicionó con varios hombres por culpa de su hermana? La verdad y el karma llegaron. El sonido de la tierra golpeando el ataúd tenía un tono apagado, acorde con el día sombrío en que estaba parado observando cómo el sacerdote intentaba ofrecer palabras de consuelo a los dolientes. Tomaba la mano de mi hija mientras su esposo se paraba justo detrás de nosotros, colocando su mano sobre mi hombro para ofrecerme consuelo. Mi hijo estaba parado a mi lado con su novia a su lado. A los 49 años, nunca anticipé que estaría parado frente a una tumba, enterrando a mi esposa. Siempre creí en el fondo que yo sería el primero en fallecer debido a mi trabajo y a la forma en que había vivido mi vida. Pensé que seguramente fallecería antes que mi esposa, y cuando llegara ese momento, sería un anciano. Me sentía viejo, antiguo, después del funeral. Hubo una recepción. Todos se acercaron a mí expresando sus condolencias y alabando la grandeza de mi esposa, nuestra maravillosa relación y su joven edad. Sin embargo, no dijeron lo que necesitaba escuchar. Habíamos estado casados por más de 20 años, con 2 hijos, ambos ahora independientes. Mi hija está casada y a punto de darme mi primer nieto. Mi hijo trabaja en Nueva York en el distrito financiero, y ambos están bien. Con mucha gente en nuestra casa, bueno, supongo que ahora es mi casa, me cuesta adaptarme a estar soltero. Durante los últimos 20 años, todo ha sido nuestro, no mío. Había unas 40 personas alrededor hablando y ofreciendo su apoyo. Solo quería algo de tiempo a solas. Sintiéndome bastante harto, finalmente me escabullí al patio trasero y me dirigí a la puerta trasera, planeando dar un paseo corto. Cuando cerré la puerta, alguien condujo por el callejón y estacionó su coche justo al lado de donde estaba parado. Era Valeria, la hermana menor de mi esposa, la última persona que quería ver en ese momento. Verás, en parte culpaba a Valeria por el fallecimiento de mi esposa. Tal vez no sea del todo justo para Valeria o mi esposa, pero en mi corazón sabía que si Valeria hubiera mantenido su interés para sí misma, Brenda todavía estaría aquí conmigo. Le informé que solo iba a dar un paseo, mencionando que todos estaban adentro y que la habían mencionado en la conversación. No sonreí ni la invité abiertamente. Solo dije los hechos como los veía. Quería estar lejos de allí con seguridad, y estaba seguro de que Valeria intentaría invitarse a mi paseo. Debería haberlo sabido mejor, ya que simplemente me rozó y entró al patio trasero. Ella siempre había sido así de intensa. Por eso, cuando Valeria repentinamente mostró interés en la vida personal de Brenda, sospeché. Estaba fuera de lugar para su hermana menor en muchos sentidos. Suspiré, aliviado de estar libre de ella por el momento. Había una nube colgando entre nosotros y una división que me parecía insuperable ahora. Familia o no, Valeria no era bienvenida cerca de mí. Es una larga historia sobre lo que sucedió hoy. Cómo todo condujo al funeral de hoy. La vida sigue como agua en un río, siempre avanzando implacablemente. Bien, esta es mi historia. Esto es lo que pasó en mi vida. Brenda y yo nos conocimos después de la universidad en su lugar de trabajo. Yo había ido a la compañía de seguros donde ella trabajaba para renovar mis pólizas de hogar y coche, y ella era la agente asignada a mí. Me encontré buscando excusas para volver después de nuestra primera reunión, y en algún momento reuní el coraje para invitarla a salir. Después de varios meses de citas, nos dimos cuenta de que estábamos profundamente enamorados el uno del otro, así que nos casamos. Tuvimos 2 hijos y un matrimonio feliz hasta hace 2 años. Nunca cuestioné casarme con Brenda. Éramos perfectos el uno para el otro como 2 guisantes en una vaina. Entonces Valeria se interesó en la vida de Brenda. Estoy seguro de que tenía buenas intenciones. Creo que Valeria pensó que Brenda necesitaba expandirse y crecer. Todo lo que una persona podría desear en alguien que intenta ser mejor y más cariñoso se podía ver en Valeria. Ella se había esforzado mucho para ayudar a Brenda con lo que veía como defectos. Comenzó con las noches de chicas de los miércoles por la noche y pronto se expandió para incluir los miércoles y los viernes. Vicente se agregó a la mezcla. Parecía que después de un tiempo, Valeria estaba pasando más tiempo con Brenda que yo. Por supuesto, esto solo era cierto porque Valeria estaba aprovechando el tiempo de Brenda cuando normalmente yo habría estado en casa. Pronto todo se trataba de Valeria. Cuando se convirtió en una ocurrencia diaria, comencé a distanciarme de Brenda. Cada vez que intentaba pasar tiempo de calidad con mi esposa, Valeria parecía estar allí. Valeria parecía más importante. Cada vez que quería llevar a Brenda a cenar, a menudo coincidía con una de las noches de chicas. Lo que una vez había sido una relación comunicativa y abierta se volvió cerrada y no comunicativa. No podía expresar mis sentimientos sin molestar a Brenda y ser acusado de ser duro e injusto con su hermana menor. Si todo lo que iba a hacer era molestar a mi esposa al intentar estar con ella, ¿por qué molestarse? Unos meses después de que comenzara la creciente tendencia de las noches de chicas,
Pude ver que mi matrimonio estaba en serios problemas, pero no podía hablar de ello con mi esposa sin que ella se pusiera a la defensiva y se enojara, así que hice lo peor posible. Me rendí. Pasé mi tiempo haciendo lo que quería, y Brenda comenzó a hacer lo suyo. En nuestras raras noches en casa juntos, nos sentíamos como extraños viviendo en la misma casa. Entonces, una noche, o mejor dicho, comenzó la noche anterior, todo se vino abajo. Yo estaba en casa trabajando en el garaje en un proyecto. Era viernes por la noche, y Brenda y Valeria habían salido para su salida regular de los viernes. Salieron de la casa alrededor de las 6:30, y me encontré haciendo mi propia cena, algo que había estado haciendo más a menudo. Comer en el garaje parecía más simple, así que preparé la cena y la llevé allí, escuchando mi equipo de música mientras trabajaba y comía. Era relajante. Trabajé hasta las 11 y luego entré. Medio esperaba que Brenda ya estuviera en la cama, pero me sorprendió descubrir que ni siquiera había llegado a casa todavía. Noté que la luz del teléfono parpadeaba indicando un nuevo mensaje. El mensaje decía que mi esposa se quedaría en casa de Valeria por la noche porque habían estado fuera por un tiempo y era demasiado tarde para que ella condujera a casa de manera segura. Mencionó que me vería por la mañana y cuestionó el punto de molestarme. No pude evitar pensar para mis adentros que rara vez la veía de todos modos y sugerí que se mudara con su hermana y encontrara la felicidad allí. Tenía que admitir que estaba molesto y celoso. La creciente influencia de Valeria en mi esposa había llevado a que la perdiera, y no podía encontrar la manera de recuperarla. Extrañaba a Brenda, nuestras conversaciones, risas y la cercanía que una vez compartimos. Después de escuchar el mensaje y borrarlo, escuché voces de hombres en el fondo. Parecía que había una fiesta en casa de Valeria con mi esposa allí. Llamé al teléfono celular de Brenda, pero un hombre respondió y mencionó que estaba ocupada. Colgó cuando le dije que era su esposo. Intenté llamar algunas veces más, cada vez más frustrado. Finalmente, tuve suficiente y decidí conducir hasta casa de Valeria. Sin embargo, no había nadie en casa en su casa. Entonces me di cuenta de que había marcado el teléfono celular de Brenda, y no sabía dónde estaba ni con quién estaba. Regresé a casa sintiéndome más enojado y ansioso que nunca. Me serví una bebida y contemplé la situación. En algún momento, asumí que Brenda estaba tomando estas decisiones por su cuenta y que la policía probablemente no intervendría hasta dentro de 24 horas. Incluso contemplé la idea de que Brenda había invitado a esos hombres ella misma. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, y las bebidas solo añadieron confusión. A la mañana siguiente, me desperté con un fuerte dolor de cabeza y sequedad en la boca. Me duché, me vestí y tomé una botella de aspirina. Después de tomar algunas, decidí tomar algunas más para aliviar mi dolor de cabeza. En el espejo, vi a un hombre con una expresión angustiada y perdida. Después de tomar un desayuno ligero, esperé una llamada telefónica o el regreso de Brenda. Alrededor de las 2, Brenda llegó luciendo renovada y usando uno de mis vestidos favoritos, que solo había usado para ocasiones especiales. Le pregunté sobre su ausencia y el hombre que respondió a su teléfono celular. Ella se sentó, pero no acertó la silla y terminó en el suelo llorando. Me fui al garaje, puse música a todo volumen y desahogué mi frustración durante horas. Me quedó claro que Valeria había causado los problemas en mi matrimonio. Antes de su participación, Brenda y yo éramos felices, pero su influencia nos había separado. Temía que Brenda estuviera buscando felicidad o cercanía con otro hombre u hombres. En las horas que pasé en mi taller, me di cuenta de que probablemente había perdido a Brenda para siempre. Nos dirigíamos hacia el divorcio. Al entrar en la casa, me encontré solo. Brenda se había ido, presumiblemente en busca del apoyo de Valeria. Fui a nuestro dormitorio y me sorprendió ver los cajones de la cómoda de Brenda vacíos. Me dirigí a la banca en línea para proteger mis intereses financieros. Me conecté a Internet para averiguar cómo proteger mis activos, asegurándome de no sufrir financieramente después de años de construir un ahorro sustancial en la cuenta bancaria. Después, contacté a un amigo que había experimentado un divorcio, e hicimos planes para hablar sobre Brenda y sobre mí. Les informé a nuestros hijos sobre nuestra tensa relación y la posible partida de Brenda. Pasó una semana en la que me sumergí en el trabajo para distraerme de mi desmoronada vida hogareña. El sábado por la noche, estaba convencido de que Brenda se había rendido con nosotros mucho antes de la semana anterior y estaba con otra persona. Finalmente llamé a la casa de Valeria esa noche. Se sorprendió al escuchar que Brenda no estaba conmigo como había pensado. Todavía estaba molesta conmigo y se mantenía cerca de casa. Valeria preguntó si había visto a Brenda en absoluto, expresando su preocupación por la situación. Respondí que creía que Brenda nos había dejado, atribuyéndolo al hecho de que había estado saliendo con Valeria todos los miércoles, viernes y, a veces, otras noches. Creo que esto había contribuido al colapso de nuestra relación.
Agregué que pensaba que Brenda podría estar con el tipo que había respondido a su teléfono el viernes por la noche anterior. Valeria reconoció que sabía sobre esa noche. Relató cómo Brenda había regresado a casa el sábado por la tarde luciendo como si se hubiera esforzado y había mencionado a un tipo extraño que había respondido a su teléfono. Brenda se había echado a llorar y luego, cuando Valeria regresó del garaje, Brenda había empacado sus cosas y se había ido. Concluí culpando a Valeria por su papel en la situación, diciendo que sus acciones me habían costado a mi esposa y advirtiéndole que nunca se acercara a mí. Solo quería cerrar todo, a ella, a Brenda, a ese otro hombre y a la vida en general. Furioso no empieza a describir mis sentimientos o pensamientos, solo escuchar a Valeria en el teléfono fue suficiente para hacerme estallar. Estaba enojado otra vez, enojado y perdido. Mi esposa estaba por ahí en alguna parte, y no tenía forma de arreglar las cosas. Después de gritar por teléfono, lo golpeé tan fuerte que rompí el auricular. Ahora, además de todo lo demás, tenía que comprar un teléfono nuevo. Pasó un tiempo antes de que decidiera irme a la cama. Al levantarme, noté que había estado sentado justo donde Brenda se había derrumbado no hace mucho. Por la mañana, pensé que había perdido el sueño y que hubiera sido mejor quedarme despierto toda la noche. Una sombría mañana de domingo me saludó, y no estaba de humor para lidiar con nadie. Alrededor del mediodía, escuché un coche detenerse en nuestro camino de entrada. Mirando por la ventana, vi a mi hijo saliendo. Mi hijo me preguntó sobre lo que había estado sucediendo, mencionando que su madre había venido a su casa hace una semana molesta y llorando. No quería hablar de nada más que del hecho de que yo la iba a dejar. Respondí que le había informado sobre nuestros problemas y aclaré que Brenda me había dejado empacando sus cosas y yéndose. Esta era la primera vez que sabía de su paradero. Preguntó si este había sido el caso todo el tiempo, a lo que confirmé. Preguntó más sobre la situación, expresando preocupación y preguntándose si tenía la intención de ser grosero con su madre. Le expliqué que había estado exhausto y estresado, habiendo tenido una semana llena de preocupación y estrés. Mi hijo tuvo que hacer un largo viaje en coche un domingo solo para buscar respuestas y comprender por qué su madre había buscado refugio en su casa y no le había permitido contactarme. Mencionó que su madre había salido con su tía Valeria la semana anterior y explicó lo que sabía, incluida la llamada telefónica perdida y mi aparente enojo. Preguntó por qué había reaccionado de esa manera. Le proporcioné detalles adicionales explicando que después del mensaje de Brenda, había llamado a su teléfono celular y había escuchado voces extrañas en el fondo. Le conté la conversación que tuve con el hombre desconocido que respondió y cómo me colgó después de ser informado de que yo era su esposo. Mi hijo concluyó que su madre había endulzado esa parte y preguntó si me había engañado. Admití que no estaba del todo seguro de lo que había sucedido, pero Brenda había actuado culpable de algo. No había hablado con ella desde el sábado por la tarde y sugerí que necesitaban hablar entre ellos. Mi hijo accedió a hablar con su madre, pero expresó dudas sobre si ella lo haría. Me invitó a ir a su casa y hablar con ella asegurándose de que dejara atrás cualquier arma. Enfatizó la importancia de resolver la situación y me seguiría hasta casa asegurándose de que llegara allí sano y salvo. Durante el viaje en coche a la casa de mi hijo, me di cuenta de que todavía sentía algo de amor por Brenda, incluso si me había engañado. En ese momento, estaba dispuesto a intentar solucionar las cosas con ella. Cuando llegamos a la casa de Marcos, estacionó y entramos. Dentro, su novia estaba sentada con Brenda, y cuando entré, ambas se levantaron luciendo nerviosas. Brenda me saludó con un cauteloso «Hola, Jeff, ¿cómo has estado?». Sentí que mi enojo aumentaba mientras me preguntaba cómo pensaba que había estado. Comencé a perder el control apenas logrando contener mi enojo a tiempo. Solté, «¿Cómo crees que he estado?». «Me engañaste». Mientras alzaba la voz, noté que Brenda se alejaba de mí. Tuve que hacer una pausa y recuperar la compostura. Diciendo «Lo siento, he estado bien, supongo, bebiendo demasiado últimamente, confundido sobre las cosas también». Parecía pálida y ansiosa. La mujer que amaba, la mujer con la que había pasado la mayor parte de mi vida, claramente estaba aprensiva en mi presencia. Me dolió profundamente. Mi corazón se estaba rompiendo. Todavía sentía amor por ella, pero me temía. Me pregunté si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. La joven, presumiblemente una invitada, se presentó como Julia y me reconoció como el padre de Marcos. Ella expresó su deseo de mejores circunstancias para conocerme. Le estreché la mano suavemente y respondí, «Yo también. Espero que podamos conocernos mejor», aunque Marcos no nos había dicho que estaba saliendo con nadie todavía. Miré a Marcos con una sutil reprimenda en mi mirada. Julia sugirió que Marcos y ella nos dieran algo de espacio para hablar y ofreció ayuda si las cosas se ponían difíciles o ruidosas, citando las delgadas paredes del edificio de apartamentos. Marcos y Julia se fueron dejándonos a nuestras propias decisiones.
Me dirigí a Brenda diciendo, supongo que necesito explicarte las cosas, Jeff. En primer lugar, lo siento mucho, de verdad. Pregunté si tenía algo de que disculparse y pregunté si había estado involucrada con otro hombre. Brenda respondió, no exactamente. No entiendo, presioné más, diciendo, no exactamente, eso es algo así como estar medio embarazada, querida. No fue solo un tipo y no fue solo una vez. Su revelación fue un golpe duro. Estaba realmente sorprendido. Aprender que había estado con más de un hombre no era nada que pudiera haber anticipado. Era como si la persona con la que me había casado hace años hubiera cambiado por completo. Me sentí perdido. Le pregunté si había tomado estas decisiones voluntariamente, a lo que respondió, no exactamente. Estaba borracha, creo. Había bebido demasiado esa noche. Valeria también me había estado presionando durante semanas para que saliera. No sé, tal vez también estaba sola. Simplemente no sé cómo sucedió todo, pero de repente estaba en una cama con 2 hombres. En realidad, comenzó con solo un tipo, pero al final todos estaban involucrados. Valeria también estaba allí. La enormidad de sus revelaciones me golpeó como una tonelada de ladrillos. Había esperado escuchar sobre su infidelidad, pero no había anticipado múltiples compañeros, ni había imaginado que ella y Valeria estuvieran involucradas. Eran hermanas, por el amor de Dios. Me senté allí en silencio sin saber cómo responder. En solo unos minutos, nuestra conversación se había aventurado a que ella estuviera con otros hombres, y no parecía estar ocultándome nada. Debió haber sentido mi agitación interior. Ella ofreció, te diré lo que quieras saber, Jeff, si puedo. Parte de todo eso sucedió. No estoy segura de cómo sucedió. No estoy segura de cuándo me convertí en quien soy ahora. Aunque no sé qué me hizo olvidar mis votos matrimoniales o a mi esposo esperándome en casa. Todo lo que sé es que en un momento me escuché suplicando por más. Soy una persona terrible. No te merezco. No merezco vivir. Sus sollozos la superaron y se derrumbó. La observé luchando por reconocer a la persona frente a mí. Estaba demasiado aturdido para decir algo. La situación era abrumadora, y comencé a sentir náuseas. Cuando proporcioné una actualización, mencioné que había comenzado a sentirme mal e incluso había vomitado. Después de calmarme y tomar un vaso de agua, me limpié la cara y regresé a la mesa de la cocina. Brenda estaba llorando suavemente. Quería consolarla, pero no sabía si las cosas podrían volver a estar bien. Me senté pesadamente buscando las palabras correctas sin volver a enfermarme. La confronté preguntando, entonces, ¿las salidas nocturnas tuyas y de Valeria eran para buscar hombres? Brenda aclaró, no, eso nunca sucedió antes. Habíamos ido a un nuevo club. Te dije que había estado bebiendo demasiado de todos modos. Estos tipos nos estaban comprando bebidas y bailando con nosotros. Nos halagaron y me hicieron sentir hermosa y juguetona. Luego, lo siguiente que sé es que te llamé y dejé el mensaje de que estaba demasiado borracha, y luego fuimos a su casa. Últimamente, no te había estado prestando atención. Frustrado, alcé la voz mientras parecía sugerir que era mi culpa. ¿Te estás escuchando, Brenda? Tú eres la razón, tú y tu hermana, no me han dejado siquiera intentarlo. He intentado que salgas conmigo, pero has estado afirmando que tú y Valeria necesitaban estar juntas. No solo eso, sino que me dijiste en el mensaje que estabas en casa de Valeria. Brenda, me mentiste. Brenda explicó, no, en ese momento pensé que íbamos a casa de Valeria, pero los hombres querían llevarnos a su casa primero, solo por un minuto, así que uno de ellos necesitaba recoger algo, y nunca pensamos que sería un problema. Terminamos quedándonos allí, aunque, si tan solo hubiera pensado que deberías haberme prestado más atención, podría haber estado mejor preparada para defenderme de lo que sucedió. No pude evitar levantar la voz de nuevo, sintiéndome frustrado por su insinuación de que era mi culpa. No te he estado prestando suficiente atención últimamente. Otra vez con eso. ¿Necesito recordarte que has sido tú la que me ha estado ignorando? Eres tú la que ha estado saliendo con Valeria todos los miércoles, viernes y sábados por la noche. Siempre Valeria esto y Valeria aquello. Me has estado alejando mientras te relacionas con ella. Para mí, eres tú la que me ha estado sacando de tu vida. Por el cambio en sus ojos, pareció que de repente se dio cuenta de que no podía echarme toda la culpa por lo que había hecho. Brenda reconoció que no se había dado cuenta completamente del alcance de sus acciones hasta ahora. Admitió que no le había estado prestando mucha atención porque había estado pasando mucho tiempo con Valeria, lo que comprensiblemente me había molestado. Brenda aclaró que no disfrutaba estar en esta situación, aunque yo había expresado previamente mi frustración. Me aseguró que nunca me había etiquetado con un término despectivo ni me había tratado como tal.
Continuó explicando que algo dentro de ella se había roto esa noche y había descubierto un nuevo disfrute en sus experiencias con esos otros hombres. Los diferentes gustos, texturas, tamaños y combinaciones le resultaban intrigantes. Brenda confesó que algunas de estas experiencias eran cosas que había querido explorar conmigo, pero no había podido comunicar. Se dio cuenta de que se había sumergido profundamente en esta situación y me había perdido en el proceso. Reconociendo la gravedad de sus acciones, expresó un profundo deseo de enmendar las cosas. Sus ojos reflejaban una nueva esperanza mientras se ofrecía a hacer cualquier cosa para reconstruir nuestra relación. Brenda quería seguir casada, dejar de salir sin mí y ser una devota ama de casa dispuesta a cumplir con cualquier expectativa que yo tuviera. Expresé mis preocupaciones sobre su compromiso, preguntando si volvería a su comportamiento anterior una vez que las cosas se calmaran. Señalé cómo había creado una cuña entre nosotros al pasar tanto tiempo con Valeria, lo que me hacía sentir ignorado y evitado. Estaba desconcertado por mis propias acciones y porque había permitido que esto sucediera. A medida que mi voz se hacía más fuerte y la ira burbujeaba dentro de mí, Marcos y Julia entraron en la cocina ofreciendo una oportuna intervención. Marcos propuso que nos tomáramos un breve descanso, permitiéndome desahogarme con Julia mientras él y Brenda tenían una conversación. Durante nuestro paseo, Julia empatizó con mi enojo y reconoció mi derecho a sentirme así. Explicó que Brenda realmente sentía remordimiento por sus acciones y el daño potencial a nuestro matrimonio. Julia creía que las bebidas habían jugado un papel importante en la situación. Desahogué mi frustración expresando mi fuerte deseo de culpar tanto a Brenda como a su hermana Valeria por el tiempo que pasaron juntas y el encuentro en estado de ebriedad en el que se encontraron. El resentimiento y la ira que sentía hacia Brenda parecían abrumadores en ese momento. Julia relató una experiencia personal en la que sus padres se habían enfrentado a una situación similar. Su madre se había involucrado con alguien mientras salía con amigos, lo que provocó confusión en el matrimonio de sus padres. Inicialmente, Julia pensó que su padre estaría devastado o incluso lo suficientemente enojado como para echarla, pero sus padres habían logrado superar sus problemas. Pregunté sobre el estado actual del matrimonio de sus padres, y Julia aclaró que habían solucionado las cosas, pero no necesariamente se habían mantenido casados. Enfatizó que las acciones de Brenda eran indudablemente incorrectas en varios niveles, pero insistió en que no significaba que ya no me amara. Julia ofreció una perspectiva sobre cómo las bebidas y la indulgencia podrían conducir a tales errores, a menudo involucrando inhibiciones reducidas y presión de grupo. Reconoció que Brenda había cometido un error, pero era crucial seguir adelante y abordar el problema. Julia también destacó el contraste en nuestras situaciones, donde yo me había mantenido fiel sin que influencias externas interfirieran con mi compromiso. Mientras caminaba y hablaba con Julia, mi enojo disminuyó gradualmente. Su forma de hablar relajante tuvo un efecto calmante en mí, y me encontré dispuesto a intentar superar el futuro incierto con Brenda. Con un leve intento de tono alegre, le pregunté a Julia si podía volver a la conversación con Brenda, a pesar de que todavía estaba lidiando con la situación y tratando de contener mi enojo, impulsado por un sentido de justa indignación. Julia preguntó sobre el estado de nuestra relación antes de que Valeria comenzara a monopolizar el tiempo de Brenda. Admití que, como la mayoría de las parejas a largo plazo, algo de la magia inicial se había desvanecido, pero creía que lo estábamos haciendo relativamente bien. Sin embargo, reconocí que podría no haber sacado a Brenda con la frecuencia suficiente, posiblemente dándola por sentada. La presencia de Valeria había creado una cuña entre nosotros, haciendo que Brenda se negara o se molestara cuando intentaba pasar tiempo con ella, lo que llevó a nuestra gradual separación. Julia indagó más, preguntando sobre los pequeños gestos como llevarle flores a Brenda, cumplidos espontáneos y hacer el amor. Aclaré que nuestra vida en la cama estaba bien, pero reconocí que podría no haber sido tan romántico como debería haber sido. Julia enfatizó la importancia de mantener vivo el romance y que las parejas deben mantenerse unidas a través de pequeños gestos. Sintiéndome a la defensiva, planteé la posibilidad de que Julia pudiera estar tomando partido por Brenda. Argumenté que no era del todo mi culpa y que Brenda me encerró después de que supo que estaba tratando de enmendar las cosas. Insistí en que, a pesar de mis quejas, nunca había considerado estar con otra mujer porque amaba demasiado a Brenda como para traicionarla de esa manera. Julia me animó a volver y tener una conversación directa pero tranquila con Brenda. Me recordó mi propia afirmación de que amaba demasiado a Brenda como para engañarla. Me aconsejó que hablara las cosas y sugirió que el amor podría reavivarse permitiéndonos superar esta terrible experiencia. Al regresar a la casa de Marcos, encontré a Brenda con los ojos claros y esperándonos. Brenda expresó incertidumbre sobre nuestra situación actual, indicando su deseo de estar conmigo, pero preguntándose si yo lo aceptaría. Pregunté a qué se refería y admitió su infidelidad, describiéndola como una ocurrencia única que nunca volvería a suceder.
Brenda reconoció la necesidad de que abordáramos su infidelidad y reconstruyéramos la confianza. Preguntó si podía aceptar su reconocimiento de la mala acción y sus sinceras disculpas, preguntándose si podríamos seguir adelante a partir de ahí. Le transmití mis sentimientos a Brenda explicando que su infidelidad me había dolido profundamente, especialmente dadas las circunstancias en las que ocurrió. Mencioné que me resultaba difícil aceptar lo que había sucedido, particularmente la participación de múltiples individuos, incluida su hermana. También compartí mi frustración con Brenda sobre mis esfuerzos por reparar nuestra relación y cómo ella inicialmente se había resistido a darme una oportunidad. Admití mis propias deficiencias, reconociendo que podría no haber puesto suficiente esfuerzo en nuestra relación. Brenda reconoció su importante error y expresó remordimiento, reconociendo que no podía cambiar el pasado y que todo lo que podía hacer era esperar mi perdón y confianza en el futuro. Entendía que los roles invertidos serían igualmente desafiantes para ella. Brenda explicó además que sus acciones esa noche fueron influenciadas por las bebidas y el encanto de una profunda fantasía oscura, lo cual lamentaba profundamente. Expresó sus disculpas por perder el control. Luego propuse la idea de una separación de prueba, lo que provocó que Brenda derramara lágrimas. Noté que podría haber esperado una reacción más severa de mí. Admití que todavía la amaba y no quería perderla sin luchar, sin embargo, también me di cuenta de que albergar tales pensamientos negativos podría conducir a la venganza, lo cual quería evitar. Julia interrumpió y desaconsejó firmemente una separación de prueba, compartiendo la experiencia de sus padres como un ejemplo de cómo a menudo conducía al divorcio. Sugirió que nos separáramos dentro de la misma casa, permitiéndonos resolver nuestros problemas juntos. Agradecí la sabiduría en las palabras de Julia y las posibles consecuencias de mis pensamientos y acciones. Cuestioné si podría dejar que Brenda volviera a entrar en mi vida y cómo lidiar con la ira que sentía. Marcos expresó su preocupación por mi enojo y si Brenda estaría segura cerca de mí. Reconocí mi enojo y el potencial de malas acciones. Julia enfatizó que, según la experiencia de sus padres, necesitábamos enfrentar la situación juntos en lugar de por separado. Reconoció que no sería fácil, pero sugirió que tratar de solucionar las cosas dentro de la misma casa podría ser la mejor manera de determinar el futuro de nuestra relación. Agradecí el consejo de Julia, pero cuestioné si ella entendía completamente la situación y necesitaba tiempo para considerar nuestras opciones. La semana de separación había afectado nuestra relación y no quería tomar una decisión bajo presión. Le informé a Brenda que necesitaba tiempo para pensar y le pedí a Marcos que la llevara a un motel temporalmente. Prometí dar mi decisión a la mañana siguiente. A mi regreso al día siguiente, noté que Brenda, Marcos y Julia parecían exhaustos y sombríos. Estaba claro que ninguno de ellos había descansado. Sabía que tenía que transmitir mi decisión. Sugerí que Brenda volviera a casa, aunque con una advertencia de que podría enojarme y alzar la voz a veces. Mencioné que podríamos solucionar las cosas quedándonos en habitaciones separadas dentro de la misma casa, en nuestro dormitorio y un dormitorio de invitados. Brenda pareció aliviada, pero también aprensiva, y pude sentir la confianza destrozada en nuestro matrimonio. Brenda planteó la idea de la terapia, a lo que respondí que podríamos considerarlo, pero ya teníamos consejeros en Marcos y Julia. Aclaró que se refería a la terapia profesional, y estuve de acuerdo en que deberíamos buscar terapia individual y de pareja a partir del día siguiente. Mientras Brenda se preparaba para irse conmigo, preguntó sobre la ubicación de mi coche. Marcos se ofreció a ir a buscarlo al estacionamiento local. Para nuestra sorpresa, Marcos reveló que le había propuesto matrimonio a Julia y ella había aceptado. Dimos la bienvenida a Julia a la familia y les deseamos felicidad. Salimos juntos hacia casa, el viaje lleno de silencio y tensión, y la semana siguiente estuvo marcada por la ansiedad. Comenzamos la terapia la semana siguiente. Después de 8 meses de terapia, decidimos seguir adelante por nuestra cuenta, habiendo superado el dolor y las pesadillas del pasado. Un día, Brenda regresó del médico con noticias angustiosas. Estaba gravemente enferma de cáncer que se había extendido a varias partes de su cuerpo. Traté de tranquilizarla, pero no pude sacudir su sensación de pavor. Ahora nos enfrentábamos a un nuevo desafío, lidiar con la enfermedad de Brenda. A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos positivos, la salud de Brenda declinó. Cuando falleció, estaba rodeada de sus hijos y de mí. Reconocí mi persistente resentimiento hacia Valeria y el tiempo que perdimos a raíz del error de Brenda. Nuestra preocupación por esa situación podría haber retrasado el descubrimiento de su cáncer.